Queridos hermanos y hermanas, solemos sentirnos orgullosos de ser personas responsables, seres volcados al trabajo y al deber, desde el alba, cuando la luz apenas comienza a tocar el pavimento. Iniciamos nuestra rutina, atender a los hijos antes de ir a la escuela, lidiar con proyectos inacabados, enfrentar las presiones en el trabajo o las disputas interminables por el sustento diario. Corremos sin descanso, con pasos acelerados y respiración agitada, como si al detenernos un segundo, el mundo fuera a desplomarse o, peor aún, como si fuéramos a quedarnos atrás. Pero deténganse un momento, aquí y ahora, en este ambiente sagrado, y pregúntense, ¿qué fruto real trae este ajetreo asfixiante a nuestra alma? ¿Es acaso un logro? ¿O es simplemente una forma de intentar llenar los vacíos existenciales de nuestro espíritu con prisa y ruido? Nos quedamos pegados a las pantallas, absortos en notificaciones constantes, esforzándonos por complacer a otros y por demostrar nuestro valor, solo para que al caer la noche y la oscuridad cubra nuestra habitación, lo único que quede en nuestro interior no sea paz, sino una sensación de vacío, una soledad desoladora. Nos sentimos como un barco sin timón, a la deriva en un océano de preocupaciones constantes. ¿Será que estamos transformando, sin darnos cuenta, nuestra fe en un accesorio decorativo? Colgamos cruces en la pared o llevamos un rosario al cuello como si fuera un amuleto, pero en lo más profundo de nuestro ser, donde Dios realmente necesita reinar, cerramos la puerta con llave. Escondemos nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros cálculos personales y nuestras heridas abiertas en un lugar donde solo nosotros accedemos. Vamos a la iglesia, rezamos oraciones extensas, le decimos a Dios todo lo que pasa por nuestra mente y le presentamos una lista interminable de necesidades que queremos que resuelva de inmediato. Pero olvidamos lo más esencial, simplemente saber estar en silencio para escucharle. Rezamos como si estuviéramos leyendo un informe, como si dialogáramos con un juez estricto al que hay que convencer, en lugar de dialogar con un padre lleno de compasión. Olvidamos que hablar mucho nunca ha sido sinónimo de ser escuchado. La tensión, la mente llena de preocupaciones por el mañana, por los proyectos inconclusos o por el qué dirán. Todas esas cosas nos persiguen incluso cuando estamos de rodillas ante el Señor. Estamos en el templo físicamente, pero nuestra mente está en la oficina, en la cocina, o reviviendo las tristezas del ayer. Ese es el agotamiento de la fe. Cuando no sabemos cómo estar en Dios, eso que llamamos saber estar, nuestra vida se vuelve inestable, fácil de derribar por los vientos de las adversidades. Nuestra adoración se vuelve seca, un caparazón vacío sin vida, porque oramos con los labios en lugar de con los latidos del corazón. Nos agotamos trabajando para Dios, absortos en obras piadosas superficiales, pero olvidamos dejar que Dios trabaje en nosotros. Construimos castillos de fe con estructuras, leyes y apariencias, pero los cimientos están vacíos por falta de una conexión profunda, por falta de un amor verdaderamente humilde. Entonces, si todas las estructuras y oraciones repetitivas que hemos creado no logran traernos una paz auténtica, si nuestros esfuerzos personales solo nos dejan más cansados y desgastados, no es momento de detenerse para confrontarse con uno mismo y preguntarse, ¿dónde está realmente ese punto de encuentro entre nuestra fragilidad humana y el poder infinito de Dios? ¿Cuál es la frontera entre seguir diciéndole a Dios lo que queremos y tener el valor de dejar que Dios tome nuestra vida, para que Él sea el centro, el aliento y nuestro único sentido? ¿Acaso esta incapacidad de saber estar no será la causa de que sigamos atrapados en este círculo vicioso de tristeza y vacío? Hermanos y hermanas, hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que casi todos hemos sentido alguna vez. Mirar la vida de otros y sentir que la propia queda corta. No es quedarse atrás en dinero ni en posición, sino en algo más hondo, más doloroso, más difícil de nombrar,
esa sensación de que otros están viviendo exactamente la vida que uno debería haber tenido, mientras uno vive algo menor, algo incompleto, algo que llegó tarde. Las redes sociales no crearon ese sentimiento, solo echaron más leña a un fuego que ya ardía desde hace mucho tiempo en el corazón humano. Porque la comparación no es algo nuevo, existe desde los primeros días de la humanidad. Desde las primeras páginas del Génesis ya vemos a Caín mirar a Abel, ver que la ofrenda de su hermano era aceptada por Dios y bajar el rostro lleno de vergüenza. Y Dios le preguntó: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha ensombrecido tu rostro? No es solo la historia de dos hermanos, es la historia del alma humana. Un alma que siempre tiende a medir su propio valor mirando al que tiene al lado. Antes la gente se comparaba con los del pueblo, con los del barrio, con los familiares. El círculo era pequeño y el dolor todavía podía soportarse. Pero hoy las redes sociales han abierto una aldea sin fronteras, donde podemos asomarnos a la vida de millones de personas al mismo tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo lo que vemos es la parte más hermosa, más cuidadosamente seleccionada, más pulida de sus vidas. Nadie publica fotos cuando está peleando con su pareja. Nadie comparte las noches que pasa llorando solo por miedo al futuro. Nadie escribe un caption sobre ese vacío que siente sin entender por qué. La gente solo muestra lo bello y nosotros, los que miramos, tomamos esa belleza seleccionada y la comparamos con toda la verdad desordenada, dolorosa e incompleta de nuestra propia vida. Es una batalla que nunca es justa y perdemos desde el principio sin saber que entramos a un juego trucado. Pero quiero detenerme aquí y decirles algo que quizás nadie les ha dicho de esta manera. La comparación no es solo un mal hábito psicológico en su dimensión espiritual más profunda. Compararse es una forma de rechazar la gracia. Cuando miramos la vida de otro y decimos en el corazón: yo debería haber tenido esa vida, le estamos diciendo a Dios: lo que me diste no es suficiente. La vida que me entregaste es una carencia. Y esa es la herida verdadera, no una herida causada por las redes sociales, sino la herida de un alma que todavía no ha aprendido a recibir su propia vida como un don, aunque no sea perfecta, aunque tenga partes que duelen, aunque haya cosas que no salieron como se esperaba. Recuerdo a una mujer de unos 50 años que vino a verme después de un retiro espiritual. No lloraba, pero sus ojos cargaban algo muy cansado. Me dijo: padre, no sé desde cuándo empecé a odiar mi propia vida. Tengo esposo, tengo hijos, tengo casa, pero cada vez que abro el teléfono siento que le voy perdiendo a todo el mundo. Le pregunté: ¿conoce alguna de esas personas? Negó con la cabeza. A casi ninguna, padre. Y ahí está precisamente lo que da miedo. Estamos dejando que personas extrañas, que no saben nuestro nombre, que no conocen nuestro dolor, que no nos aman, definan el valor de nuestra vida. Hermanos y hermanas amados, en la parábola de los trabajadores de la viña, cuando los que fueron contratados desde temprano vieron que los llamados al final del día recibían el mismo salario, se indignaron y el dueño les dijo: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿O es que te molesta que yo sea generoso? Dios no nos compara entre sí. Él mira a cada uno y le da exactamente lo que necesita, de una manera que solo Él comprende. La pregunta es si nosotros creemos eso o si seguimos abriendo el teléfono para ver en qué lugar del ranking invisible de la vida estamos. Y hay algo más, quizás lo más doloroso. Cuando vivimos en comparación constante, vamos perdiendo la capacidad de estar presentes con quienes realmente están a nuestro lado. El esposo sentado junto a su esposa, con los ojos clavados en el teléfono. La madre en casa con sus hijos, pero con el corazón en las redes. Estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en alma. Y las personas que amamos lo sienten, aunque no lo digan. Esta es la herida que necesitamos mirar de frente. No para culparnos, no para sentirnos peor con nosotros mismos, sino para entender que cuando el alma sangra de esta manera, necesita una sanación verdadera,
no borrando aplicaciones, no a fuerza de voluntad, sino encontrándose con el único que puede llenar lo que está vacío por dentro. Y ese alguien está más cerca de lo que creemos. Queridos hermanos y hermanas, en este caminar de nuestra fe, a menudo nos dedicamos con esmero a edificar castillos de devoción. Asistimos a misa, realizamos obras de caridad, recitamos oraciones sin cesar. Sin embargo, existe un escollo oculto, una roca inmensa y silenciosa que yace en el fondo de la nave de nuestra vida y a la cual solemos ignorar deliberadamente: el resentimiento. Esa roca no hunde el barco de inmediato, pero lo hace pesado, lento, incapaz de navegar con fluidez sobre las aguas de la gracia divina. Muchos se han acercado a mí en los momentos de mayor flaqueza, rompiendo en llanto para decirme: Padre, ¿cómo puedo perdonar a aquellos que devastaron mi vida, se llevaron mi juventud, pisotearon el honor de mi familia, traicionaron los votos más sagrados? Esta cicatriz ya es carne, ya es hueso. ¿Cómo pretender que perdone como si nada hubiera sucedido? Quiero invitarlos a que enfrentemos juntos esta herida. El perdón, entendiéndolo correctamente. Jamás es un acto de cobardía. Nunca es cerrar los ojos ante la maldad y, bajo ninguna circunstancia, es una obligación de reconstruir una relación con quien fue la daga en nuestra espalda. Hay quienes poseen una mentalidad errónea, creyendo que perdonar es pasar por alto, dejar que todo se olvide como si la maldad fuera algo trivial. No, el perdón es la revolución interior más drástica que existe. Es la decisión con la que ustedes declaran solemnemente ante su propio pasado: tú ya no tienes potestad sobre mi alma. Cuando ustedes se aferran al resentimiento, están cometiendo un acto de autodestrucción silenciosa. Imaginen el rencor como un ácido. No daña al otro, quien quizás vive feliz en su mundo, sino que va corroyendo día tras día el recipiente que lo contiene, su propia alma. Creen que tienen al otro en la cárcel de su juicio, pero en realidad son ustedes quienes están sentados en esa misma celda, respirando el aire viciado de la amargura. Cada vez que el recuerdo vuelve, es una ocasión en la que ustedes mismos vuelven a abrir la herida. Están permitiendo que alguien que salió de su vida hace años, o un evento que ocurrió hace una década, continúe controlando su paz en este preciso instante. ¿Acaso no es esa la forma más dolorosa de esclavitud? Jesús no nos enseñó a perdonar porque quisiera despojarnos de nuestro derecho a la justicia. Nos enseñó a perdonar porque sabía que es el único camino para liberar al ser humano. ¿Por qué en el Padre Nuestro pone como condición: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Porque el alma humana es un recipiente finito. Si la llenan de rencor y amargura, ¿qué espacio queda para que la gracia, la paz y la alegría de Dios se derramen en ella? Dios es amor, y el amor no puede habitar en una habitación cerrada por el odio. Miren la cruz. Jesús, el inocente, fue clavado por manos humanas llenas de maldad. No llamó a las legiones de ángeles para vengarse, ni maldijo a sus verdugos en su agonía. En la cima del monte frío, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue la voz de un débil, sino la voz del Rey de la Misericordia. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque vio su ceguera. Quienes nos causan daño, en realidad son también seres profundamente heridos, esclavos del mal, seres cuyas almas están siendo devoradas por la oscuridad. Cuando ustedes perdonan, no solo se liberan a sí mismos, sino que liberan al alma del otro del dominio del mal. Para perdonar realmente, debemos recorrer estas estaciones espirituales. Primera estación: aceptar el dolor real. No evadan, enfrenten la ira, el vacío, la injusticia que han soportado. Lloren ante Dios, cuéntenle todo el odio, la rabia y el deseo de venganza que hierve en su interior. Dios no necesita hipocresía, necesita verdad. Cuando ponen ese dolor a los pies de la cruz, inician el proceso de sanación. Segunda estación: separar el pecado de la persona. Nunca igualen al ofensor con sus actos malvados. Pueden haber cometido acciones horribles, pero su esencia, ante los ojos de Dios, sigue siendo la de un ser humano. Oren por ellos.
La oración es el arma más afilada. Nadie puede odiar profundamente a alguien por quien está rezando con sinceridad. Tercera estación. Entrega total al juez justo. Este es el paso decisivo. Digan: Señor, soy impotente. No puedo perdonar por mis propias fuerzas. Esta herida es inmensa, pero confío en que tú eres el juez más justo. Te entrego este caso de mi vida. Haz justicia según tu manera, no según mi deseo de venganza. Al soltar, Dios toma el control, y en ese momento la paz irrumpirá como agua fresca tras una sequía prolongada. El perdón es el regalo más costoso que pueden hacerse a sí mismos. No permitan que alguien que les hizo daño en el pasado continúe robándoles la felicidad en el presente y en el futuro. Levántense, crucen el umbral del dolor y permitan que Dios reescriba su historia. Perdonar no los hace perdedores, los convierte en los vencedores más grandes, vencedores de sí mismos y de la oscuridad del odio. Queridos hermanos, este viaje puede durar toda una vida, pero cada paso es un milagro. Sean valientes, no teman enfrentar la oscuridad dentro de sí, porque cuando invitan a Dios, esa oscuridad debe retroceder. La libertad los espera justo delante, en los brazos del Padre. Abran su corazón y permitan que Dios sea el centro de todas sus relaciones, incluso de aquellas que más dolor les causaron. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un largo camino hacia las profundidades de nuestro interior. Hemos despojado el corazón. Hemos tenido la valentía de expulsar el veneno del resentimiento y hemos aprendido a soltar para alcanzar la verdadera libertad. Sin embargo, en la vida espiritual existe una ley psicológica y teológica inmutable. No se permite que ningún vacío exista permanentemente. Jesús nos advirtió con mucha claridad que una casa que es barrida y limpiada, pero que se deja deshabitada, se convierte en la oportunidad perfecta para que 7 demonios más feroces regresen y la ocupen. Cuando ustedes han arrancado las raíces del odio, cuando han expulsado el orgullo y la amargura de su pecho. ¿Con qué se va a llenar ese espacio inmenso y silencioso? Si no invitamos al verdadero dueño a entrar, la oscuridad no tardará en regresar. Hoy en día, muchos de nosotros padecemos una enfermedad de la época actual, la espiritualidad de consumo. Llevamos la mentalidad de quien va al supermercado hacia el interior de nuestra vida de fe. Corremos de un lado a otro, ansiando encontrar asambleas de oración ruidosas, buscando milagros patentes, emociones sublimes de éxtasis o profecías sensacionalistas para saciar esa sed de consuelo externo. La gente se confunde pensando que por hablar mucho, llorar mucho y revestirse de múltiples formas de devoción complejas van a agradar más a Dios, pero en realidad solo se están cargando de innumerables accesorios vacíos, perdiendo así el corazón, extraviando la joya más valiosa y olvidando el centro absoluto de nuestra fe, Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Si en las secciones anteriores hablábamos de que el ser humano necesita aprender a saber estar plenamente presente en Dios, la Eucaristía es la manifestación más grande y extrema de cómo Dios sabe estar con el hombre. Dediquemos un minuto de silencio a mirar el altar, el Creador grandioso, aquel que moldeó el universo inmenso, aquel a quien los cielos más altos no pueden contener. Acepta reducirse, despojarse de toda su gloria deslumbrante para ocultarse en una hostia pequeña, frágil, humilde y completamente silenciosa. Él no utiliza un poder atronador para doblegarnos. No nos exige que comprendamos filosofías elevadas. Elige el silencio absoluto en el sagrario, esperándonos día tras día, año tras año, a pesar de nuestra indiferencia, nuestra frialdad o incluso de nuestras traiciones al correr tras los afectos del mundo. Es un amor con un poder capaz de quebrantar todo orgullo humano. Él está allí sin pronunciar palabra, pero su presencia es el grito más fuerte de la misericordia. Hermanos, comulgar jamás es una rutina, un trámite religioso o un premio destinado únicamente a quienes son perfectos e inmaculados. La comunión es un desposorio espiritual, una simbiosis absoluta entre el Salvador inocente
y un pecador que necesita ser sanado cuando ustedes se acercan y extienden sus manos desgastadas por la vida para recibir el cuerpo de Cristo. Están recibiendo al mismísimo vencedor de la muerte dentro de un cuerpo que envejece y que está lleno de heridas y debilidades, en el preciso instante en que la Eucaristía toca sus labios. Toda distancia entre el cielo y la tierra se desvanece. Ya no necesitan utilizar ninguna palabra elocuente. En ese momento, basta con un susurro desde lo más profundo del alma. Señor, entra en estas habitaciones oscuras que acabo de limpiar. Llena el vacío donde antes reinaban el odio y el dolor con tu propio cuerpo y tu sangre. No necesito nada más. Porque teniéndote a ti, lo tengo todo. Es en ese instante de disolución donde Dios los colma, restaura cada célula dañada de su alma y ustedes quedan verdaderamente santificados. Sin embargo, el misterio de la Eucaristía no termina en las puertas del templo. Si recibimos al Señor, sentimos paz, pero al cruzar la salida continuamos siendo egoístas y ásperos con los demás. Nuestra fe sigue siendo un engaño. Cuando han recibido al Señor y han sido sanados desde dentro, son invitados a realizar una misión mucho más grande y exigente: convertirse en una Eucaristía viva en medio de la vida cotidiana. Es decir, tienen que convertirse en pan partido para los demás. ¿Cómo convertirse en pan partido? Es cuando saben usar la paciencia y bajar el propio ego para partirse por un cónyuge lleno de defectos. Es cuando utilizan la ternura y la comprensión para partirse y escuchar a los hijos que están en una edad de rebeldía y extravío. Es cuando dejan de lado el cansancio para partirse en el cuidado de los padres ancianos que ya pierden la lucidez. Y lo más elevado, es cuando se atreven a usar sus propias cicatrices ya sanadas para dar testimonio ante quienes están sumergidos en el abismo de la desesperación. Sus cicatrices ya no son huellas de humillación o dolor. Se han transformado en emblemas de gloria, en una prueba viva que dice: yo estuve roto, estuve en lo más profundo del abismo, pero el amor de Dios me restauró. Y ahora te traigo ese mismo amor y ese mismo perdón a ti. Queridos hermanos, el camino de la fe es en realidad un retorno. Regresar de los espejismos vanos del mundo, volver de las persecuciones extenuantes que nos dejan sin aliento, salir de las cárceles oscuras del resentimiento para, finalmente, arrodillarnos en paz ante la Eucaristía del Señor, el centro de todo lo creado, esta noche, al salir de este lugar, llevando la libertad y al Señor en sus corazones. Que cada uno de nosotros se transforme verdaderamente en un testigo que porta el fuego de la paz, iluminando los rincones más sombríos de la existencia. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un largo viaje interior en estos momentos, desde enfrentar con valentía el agotamiento de esas persecuciones interminables, hasta aprender el arte del silencio, el saber estar, para que Dios sea el dueño de nuestra alma. Hemos cruzado juntos la colina del perdón, rompiendo las cadenas del resentimiento que aprisionaban el corazón. Y finalmente, hemos sido invitados a regresar al centro mismo de nuestra vida de fe, la Sagrada Eucaristía, donde Dios nos espera para sanarnos y transformarnos en pan partido para nuestros seres queridos. La mediana edad a veces trae consigo la sensación de que las sombras de la tarde caen lentamente, con tantos arrepentimientos por el pasado y ansiedades por el futuro. Sin embargo, si en este mismo instante tienen el valor de volver a colocar a Jesús en el centro exacto de su corazón, esas sombras de la tarde no serán un ocaso, sino la madurez resplandeciente de una vida de fe plena. Cuando Dios reina en el centro, todo desorden se ordena por sí solo. Ya no tendrán que desvelarse por las noches preocupados por un hijo descarriado, porque sabrán que los brazos providenciales del Padre Celestial son mucho más grandes que los suyos. Ya no se atormentarán por las rupturas del ayer, porque la misericordia infinita de Dios lo ha cubierto y purificado todo. La verdadera libertad no reside en tener la suerte de escapar de todo sufrimiento, sino en el abandono absoluto. Es una fe inquebrantable de que
aunque mañana llegue la tormenta. Aunque la enfermedad o la vejez llamen a la puerta, el barco de la vida de sus familias nunca se hundirá, porque quien lleva el timón es el capitán más poderoso y misericordioso. Esta noche los invito a cerrar los ojos, suelten todas las cargas de esos hombros ya demasiado cansados. Despójense de todas las armaduras del orgullo y del hábito de querer controlarlo todo por sí mismos. Dejen que broten lágrimas de paz y eleven conmigo al Señor esta oración de entrega total. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que conoces los rincones más profundos de mi alma. Esta noche vengo ante tu presencia como un hijo agotado, llevando sobre mis hombros el peso de las responsabilidades familiares y también heridas sangrantes que nunca me he atrevido a contar a nadie. Padre, perdóname porque muchas veces, sin darme cuenta, te he expulsado del centro de mi vida para correr tras espejismos vanos y tratar de resolver los callejones sin salida con mis débiles fuerzas humanas. Ahora, te lo entrego todo de nuevo. Recibe el resentimiento que acabo de decidir soltar. Recibe las preocupaciones acumuladas por mi cónyuge y mis hijos. Que tu espíritu derrame nueva vida, transformando mi hogar en un lugar lleno de perdón y amor. Que el cuerpo de Cristo sea la única fuerza que me impulse a caminar cada día. Pertenezco totalmente a ti y estoy seguro de que en tus manos amorosas todo estará bien. Amén. Hermanos y hermanas amados, lleven esta paz profunda a su descanso de esta noche. No teman, porque el Señor está con ustedes. Amén.